como les prometimos, vamos a charlar con Marcelo Colombo, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Pero antes quiero recordarles un documento que el 30 de mayo publicó efectivamente la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal. Muy importante. Las personas con discapacidad no pueden esperar. Este es el título, no necesita nada más. Hace una caracterización de lo que significa y sobre todo, muy importante, de lo que está expresado en la palabra, en las palabras religiosas de la Iglesia Católica, lo que significa cuidar por los demás, entre otras cosas. Pero miren este párrafo. Nos sorprende constatar el desconocimiento y desinterés hacia la realidad de la discapacidad, la cual debería ser una prioridad ineludible de toda política pública. Llamamos a la reflexión a quienes desde el ámbito del gobierno nacional deben apoyar con los recursos necesarios para que el área de discapacidad pueda cumplir con responsabilidad y eficacia su tarea. El cuidado de las personas con discapacidad no puede ser postergado ni subordinado a otras urgencias. Es un deber ético, una exigencia de justicia y un acto de humanidad. Bueno, nos pareció, lo leímos completo el mismo día, el mismo 30 de mayo, insisto. Hay un respaldo, digamos, ¿no?, de los valores más importantes de la Iglesia Católica respecto de lo que significa el otro y la ayuda al otro y cuáles son las cosas que no pueden faltar de ninguna manera más allá de cualquier contexto. Está Marcelo Colombo para charlar con nosotros, el presidente de la Conferencia Episcopal. Marcelo, muchísimas gracias por atendernos. Soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR. Los saludamos. Buenas noches, Pablo. Mucho gusto. Muchas gracias. Marcelo, nos pareció muy importante cómo surge ese documento, qué expectativa tiene de que tenga alguna respuesta muy concreta. Hay un mensaje muy directo al Gobierno Nacional en ese documento. Sí, hace un mes y medio ya una comisión del episcopado dedicada al tema de discapacidad había emitido otro documento que no fue tenido en cuenta ni tuvo tanto eco. En este caso nosotros nos propusimos insistir porque veíamos que el tema quedaba un poco como dejado de lado por otras noticias, por otras cuestiones. Es verdad que son muchos requerimientos de la sociedad que están como en un mismo tipo de exigencia, de ser escuchados, de ser atendidos. Pero nos daba la impresión que la urgencia de la discapacidad nos planteaba un dilema ético, que era el de decirlo ya, ¿no? Y creímos que era importante además que poder recoger en nuestras palabras la voz de tantas familias, ¿no? Como decimos en el documento, no se trata de estadísticas, son rostros, historias, familias, que a veces en declaraciones absurdas de un funcionario pueden quedar subestimadas o inclusive trastocadas por una realidad que es tan dolorosa que nos admite sino compasión, empatía y solidaridad. Habrá visto las imágenes, Marcelo, de todo el esquema digital del propio gobierno, apuntando directamente a un niño con autismo que salió a manifestar, a compartir un poco el dolor junto con su mamá. ¿Cómo recibieron eso? ¿Cómo lo evalúan? Bueno, fue a posteriori de nuestro documento, sí, me parece, pero sí, escuchando nos dábamos cuenta que evidentemente hay distintos tipos de discapacidad, distintas formas de poderlo plantear. En este caso había una mamá con su hijo que lo planteaban de la mejor manera y se trataba de escuchar con el corazón y con la inteligencia y evitar lenguajes de barricada, porque estamos frente a personas, no estamos frente a, no sé, a maquinarias perversas o a fuerzas sobrenaturales. Estamos entre argentinos, entre personas que entendemos, nos queremos comunicar y ser de verdad empáticos al menos, ¿no? Desde la función pública o de cualquier organismo de servicio, ¿no? Martín. Marcelo, buenas noches. Martín Granowski. Hola Martín, buenas noches. Hay bueno, el Papa Francisco hablaba de los descartables, ¿no? Y estos días vi declaraciones de Félix Kraus, fiscal, donde recuerda que uno de los... el ejemplo de la peor política hacia los discapacitados es directamente el nazismo, que era el asesinato. ¿En qué punto estamos? Estamos en un momento de la humanidad donde todos los esfuerzos
se manifiestan de esta manera, a veces rotundas, agresivas, sin ningún tipo de medida, hay una desmesura. El Papa Francisco nos hablaba de desarmar las palabras, lo mismo decía ahora el Papa León en estos días, quitarle esa agresividad al lenguaje y poder comunicarnos. Sin comunicación el ser humano deja de serlo, ¿no? La comunicación es una expresión de la humanidad de las personas. Marcelo, cuando lo escuchamos al arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, en el Te Deum del 25 de mayo, fue muy taxativo, también muy crudo a la hora de caracterizar el momento, pero hay siempre un resguardo, decir, bueno, estas cosas no ocurren desde hoy, vienen de hace tiempo, hay reclamos de los sectores más vulnerados que no son atendidos desde hace tiempo y varias, diría yo, gestiones de gobierno. Lo que me sorprendió en este documento es que es muy asertivo respecto de la responsabilidad del gobierno nacional, lo menciona en el texto. Quiero preguntarle si han tenido alguna respuesta por parte del gobierno o cómo cree que puede tomarlo el gobierno en esa relación siempre muy delicada entre la Iglesia y el gobierno, porque, corríjame, la Iglesia siempre preserva la intención de ser un lugar de encuentro, un lugar de consenso, un puente, cuando hay polaridades muy fuertes. Sí, nosotros tenemos una comunicación institucional a través de la Secretaría de Culto. Eso es el contacto que tenemos. Hay también algunos funcionarios que por razón de su desempeño en áreas específicas también están en diálogo, como puede ser Cedronar, algún espacio del Ministerio de Acción Social relacionado con alimentos, pero ya le digo, esos son los márgenes, personas muy concretas desde lugares muy específicos. Como gobierno nacional no hubo una respuesta, pensamos que en esta línea de sentirse incomprendidos o agraviados, podemos estar también nosotros malinterpretados. Lejos de ello, se trata de decir, miremos de una manera nueva a las personas y superemos la frialdad de las estadísticas y de los cálculos y entendamos que se trata de personas que están necesitadas de la presencia del Estado. Acá muchas veces se ha malinterpretado esto del Estado presente, es posible, pero nosotros decimos un Estado está presente cuando se hace cargo de su misión. El Estado nace de una misión que le delegan los ciudadanos, más allá de las teorías iluministas y de las doctrinas varias. Es claro que los ciudadanos nos ponemos de acuerdo y delegamos en alguien que tiene la función de gobernar para que lo haga para bien de todos. Eso es lo que queremos transmitir. Marcelo, lo que denuncian, porque creo que tiene un carácter de denuncia el documento, corríjame si no, está inserto, respecto específicamente el tema discapacidad, está inserto en un contexto social muy delicado, digamos, con muchos sectores que están sufriendo muchísimo. Esto corre por mi cuenta, las políticas de ajuste en áreas muy sensibles por parte del gobierno. ¿Las incluye? Están esos sectores obvios que usted está indicando, pienso en los jubilados, pienso en otros sectores como es el tema de estos días, la cuestión de los médicos, de los profesionales mal remunerados, pero también hay áreas que están siendo parte de discusión. Por ejemplo, en la Cámara de Senadores está pendiente de aprobación la media sanción de la ley contra la ludopatía. Así es. Y allí, por ejemplo, la Iglesia ha militado con tantos otros sectores sociales el cuidado de la salud mental de nuestros chicos que caen en el juego y con ellos caen sus familias. En algún caso se contradice el espíritu de la ley pretendiendo que va contra la libertad de empresa. No hay libertad de empresa posible cuando se malogra nuestra juventud, nuestra niñez, cuando se empobrece a las familias. Hay que regular todos esos sectores porque de otra manera embisten contra la vida misma de nuestra gente, ¿no? Bueno, ese es un tema. El otro es el de la reducción de edad de imputabilidad. También en eso nos hemos manifestado reiteradamente en este último tiempo. Y se cree que bajando la edad de los chicos se va a resolver un problema que no tiene los números que tiene en otro país, en otros países, y que merece en todo caso un tratamiento preventivo, un cuidado verdaderamente dirigido
a poder promover integralmente a la persona para que no delinca y no convertirlo después en un preso crónico, ¿no? Bueno, todos estos temas son temas que hoy nos afligen y como ciudadanos que somos, la Iglesia no pretende tener el monopolio de estos temas, sino prestar su voz y unirse para servir a la sociedad. Lo quiere hacer en los mejores términos porque lo nuestro, más allá de todo, es servir al bien común. Y estamos a disposición siempre, lo decimos incluso en este documento, ¿no? Estamos a disposición, ¿no? A partir de su contacto con los obispos de todo el país, Marcelo, ¿qué está pasando en los barrios? Y yo tengo entendido que hay reuniones de obispos con algunos referentes sindicales, referentes políticos, pero ¿qué es la política la que le pregunto a ustedes qué es lo que está pasando en los barrios? Corre por mi cuenta esa información, pero le quiero preguntar, ¿qué está pasando? Fíjese, Martín, esto, que los curas, por ejemplo, varios de los curas que trabajan en estos sectores populares nos han comentado, han compartido con nosotros, que el Estado, al retirarse de su asistencia en tantos sectores vulnerables, deja expuestos a los chicos, a las familias, a otros que pueden ofrecer sus servicios a cambio de, bueno, de lo que sabemos, ¿no? De hacerlo formar parte de otro tipo de red, con otro tipo de intencionalidad. El Estado presente, que no es un eslogan, no me hago cargo de ninguna campaña de ningún gobierno, me refiero al Estado que se hace cargo de su misión, es lo que queremos, ¿no? La última, Marcelo, usted sabe, hay un dogma. De alguna manera está la respuesta en varias de sus definiciones de este momento, pero hay un dogma que dice que el mercado es el que mejor resuelve los problemas de una sociedad. Frente a eso, ¿qué dice usted? ¿Qué dice la Iglesia? No, nosotros no podemos dejar al Estado que determine, al mercado que determine qué es valioso y qué no lo es, porque podríamos llegar a límites insospechados, a excesos de cualquier índole. Y lo vemos a veces con esas corridas que se arman o con esas situaciones donde enteramente hay países o momentos incluso de nuestra historia que hemos dependido de una corrida, de una palabra dicha, solo quizás para provocar un determinado efecto económico. Ajá. El mercado tiene que ser regulado conforme, es verdad, a las leyes de la economía, pero con criterios éticos, ¿no? De otra manera estamos en la ley de la selva. Marcelo, muchísimas gracias por este rato, por esta charla. Un gran abrazo y la bendición. Soy cura, así que me gusta bendecir a la gente. Quiero bendecirlos en esta noche. Muchísimas gracias, un placer.